artículo 24 de la Ley General de Salud indica la expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención de pacientes, la ejecución de intervenciones quirúrgicas, la prescripción y experimentación de drogas, medicamentos o cualquier producto, sustancia o agente destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades se repuntan a actos del ejercicio profesional de la medicina y están sujetos a la vigilancia de los colegios profesionales correspondientes. Por ejemplo, las recetas, ¿cuál es el nombre que va en las recetas? ¿El nombre genérico o el nombre comercial? Eso es por ley, ¿no? A veces hay colegas que dan la receta con nombre comercial. Y hay algunos casos que ha habido quejas en el colegio médico, sobre todo porque esto lo maneja el colegio médico, donde son sancionados y las sanciones son bastante severas. He visto un caso de un colega que lo han inhabilitado 6 meses por dar recetas con el nombre comercial. Entonces hay que tener siempre cuidado en emitir las recetas con el nombre genérico. De los deberes, restricciones, responsabilidades, consideraciones de la salud de terceros, el ejercicio de las profesiones médicas y afines, las actividades técnicas y auxiliares en el campo de la salud. Artículo 25. Toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado. Ya hemos dicho, por ejemplo, el caso de Alan García. Una vez que entra al hospital, a los 5 minutos salen unas fotos y estaban publicadas en todas las plataformas del sistema virtual, ¿no? Finalmente, lamentablemente, pues han sido sancionados 2 internos y un residente, porque los han encontrado culpables ellos. Dentro de esto también están los técnicos, ¿no? Y tienen sanciones sobre todo en la vía penal y administrativa. La exposición de los datos personales con la historia clínica. Ahora, por ejemplo, se han dado cuenta en el caso de Shakira, salió una información de la historia clínica, inmediatamente la clínica salió a negar, ¿no? Porque saben a qué se expone la clínica y son multas bastante fuertes por el caso por las sanciones administrativas de Indecopi, y también pues pueden imputarles sanciones penales. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Se exceptúa de la reserva de información relativa al acto médico en los siguientes casos: cuando hubiera consentimiento por escrito del paciente, cuando sea requerida por autoridad judicial competente. En este caso, ¿quiénes son los que solicitan la historia clínica? ¿Quiénes serían la autoridad competente? El fiscal y el juez. El fiscal para la parte de investigación y el juez a veces para aclarar algunos asuntos de los pacientes. Ni la policía tiene la potestad de requerir nuestras historias clínicas, solamente el fiscal y el juez. Cuando fuera utilizado con fines académicos, investigación científica o para información obtenida de la historia clínica que se concierne en forma anónima, sobre todo para hacer investigaciones. Cuando fuera proporcionada a familiares o allegados del paciente con el propósito de beneficiarlo, siempre que éste no prohíbe expresamente. Algunas veces los pacientes indican que esta información no se les dé inclusive ni a sus familiares. Entonces eso se respeta. Cuando versa sobre enfermedades de daños de declaración y notificación obligatoria, siempre que sea proporcionada a la autoridad de salud. En los casos, por ejemplo, de enfermedades infectocontagiosas, el Ministerio de Salud pide un requerimiento a todas las instituciones, tanto públicas y privadas, para que se les informe. Por ejemplo, cuando hay brotes de sarampión, ¿no? Entonces, eso es de carácter obligatorio al Ministerio de Salud. Entonces, dan la información general, no dan nombres, sino que es una información general. Cuando fuera proporcionada a entidades aseguradoras, sobre todo al SOAT, pero es un informe muy breve, sobre todo los diagnósticos. ¿Para qué? Para que el SOAT con sus auditores valore la situación de esta persona y si el tratamiento es el adecuado y sobre todo los montos de cobro del hospital si son los adecuados, ¿no? Cuando fuera necesario para mantener la continuidad de la atención médica del paciente, la información sobre el diagnóstico de lesiones y daños en los casos en que refiere el artículo 30 de la ley deberá ser proporcionada a la autoridad policial y al Ministerio Público a su requerimiento. Eso hemos dicho cómo se actúa. El médico tratante, así como el cirujano dentista, la obstetriz, están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de sus problemas de salud, así como sobre riesgos y consecuencias de los mismos.
Para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito el consentimiento informado. Este caso ya es un consentimiento informado especial para, sobre todo, medicamentos que están en prueba, ¿no? Y últimamente esto se está dando con bastante frecuencia en los medicamentos oncológicos, ¿no? Porque cada vez salen nuevos productos para tratamiento de ciertas patologías oncológicas. El capítulo 1, ejercicio de las profesiones médicas a fines de las actividades, artículo 29, el acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas, procedimientos aplicados al paciente para resolver los problemas de salud diagnosticados. Artículo 30, el médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o causa de otro tipo de violencia que constituyen delitos perseguibles de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, están obligados a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Esto ya hemos hablado cuando ustedes hacen serum, en qué circunstancias, a dónde deben acudir inmediatamente llegue un paciente a su establecimiento con este tipo de lesiones. Es la comisaría más próxima a la que ustedes pueden acudir. Si ustedes si están a cargo de la jefatura del establecimiento, directamente ustedes son los encargados en comunicarse con la unidad policial. Si hay un director a cargo, se comunica al director del establecimiento y él es el que comunica a su vez a la unidad policial. Artículo 31. Es responsabilidad del médico tratante, del médico legista que practica necropsia, del médico señalado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la persona al extender debidamente el certificado de función correspondiente. Artículo 36. Los profesionales técnicos y auxiliares que se refiere a este capítulo son responsables por los daños y perjuicios que ocasionan al paciente en el ejercicio negligente, imprudente o imperito de sus actividades. En este caso, por ejemplo, no siempre los casos son de responsabilidad del médico. Hay procedimientos, por ejemplo, que hace la enfermera, ¿no? Entonces, esto no le van a achacar al médico, sino es un procedimiento que ha hecho otro profesional de la salud y directamente su responsabilidad, como dice el artículo 36, es de este profesional. Por ejemplo, hace años tuve un caso de una señora que le habían puesto una inyección en el glúteo, en una institución pública. Lamentablemente se infectó, hizo un absceso. ¿Es responsabilidad del médico? No, es responsabilidad directamente de la enfermera. Ahora, ¿qué ha pasado en ese caso? Pues probablemente no estaba muy bien descontaminada la zona, o la misma paciente después de la inyección se ha podido tocar con unas manos contaminadas, no sabemos, ¿no? Pero ahí no hay responsabilidad médica, sino de la enfermera. Artículo 42. El acto médico que se lleva a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es susceptible de auditorías internas y externas en las que pueden verificarse los diversos procedimientos a que es sometido el paciente, sean estos para prevenir, diagnosticar, curar, rehabilitar o realizar acciones de investigación. La Ley de Trabajo Médico, promulgado mediante el Decreto Legislativo 559 del 29 de marzo de 1990, que todavía está vigente, ha habido algunas modificaciones, pero en su totalidad esta norma todavía está vigente. Aprobado por el Decreto Supremo 024 de 2001, de julio de 2001, artículo 3 define el trabajo médico como la pretensión de servicios por parte del médico cirujano encaminado a todo uno de los siguientes fines: conservación de la vida humana, las acciones de promoción, prevención, recuperación, conducentes al fomento de la salud, rehabilitación física, psicológica del individuo y la familia y la comunidad, peritaje y asesoramiento médico-legal, el desarrollo de investigaciones médico-científicas y adecuación y utilización de tecnologías, la docencia en el campo de la salud, administración en salud, la producción de materiales, instrumentos, equipos para prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades y otras relacionadas con el acto médico. Entonces, en este reglamento nos indica qué tipo de contacto tenemos con la población para prevenir, sobre todo, tratar enfermedades y también hacer un seguimiento de este tipo de problemas de salud.
Artículo 6. El médico cirujano asume responsabilidad legal en los efectos del acto médico. El Estado garantiza las condiciones necesarias para su cumplimiento y de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 y 5 de la ley, no podrán ser obligados a ejercer el acto médico si las condiciones de infraestructura, equipo o insumos no garantizan una práctica médica ética e idónea. ¿Qué pasa a veces en los servicios? Los equipos, sobre todo en donde se utilizan equipos de imagenología, equipos de tratamiento, ya por los años de servicio, la cantidad de pacientes que han atendido empiezan a fallar. Los médicos hacen informes a la jefatura y las jefaturas solicitan a su vez a las direcciones de los hospitales, ¿no? Pero por situaciones económicas no hacen una nueva adquisición. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Quién es responsable? Acá la responsabilidad ya es compartida. Uno es por parte de los médicos y otro por las jefaturas del establecimiento. Entonces acá netamente, y lo mejor en estos casos es siempre documentar nuestros pedidos. Por ejemplo, tuvimos un caso acá hace años, solo de todo el Perú, solo acá en Arequipa, en el Hospital Nacional del Seguro, se hacían las litiotripsias. Era el único equipo que tenía todo el Perú. Y venían pues del norte, de Lima, de acá del sur. Era un servicio de referencia. Pero por los años y el trabajo, este equipo se ha ido descalibrando. Entonces una vez le hicieron una litiotripsia a un paciente de Moquegua. Entonces le hacen la litiotripsia y le dan las indicaciones que debería reposar acá en Arequipa, porque es un tratamiento ambulatorio, no es hospitalización. Y este señor pues, quería irse a Moquegua, que son de acá 2 horas, ¿no? Llega a Moquegua y empieza con un dolor en la región lumbar derecha, un dolor intenso. Entonces acude de salud de Moquegua, le hacen una ecografía y le encuentran un hematoma perirenal, pero bastante extenso. Normalmente en este tipo de tratamientos se producen estos hematomas perirenales, pero no en la cantidad que tenía. Entonces, ¿qué hacen los médicos de Moquegua? Lo trasladan a Arequipa en una ambulancia, lo ingresan al hospital, los médicos le examinan, le hacen su ecografía, encuentran el hematoma y finalmente este señor pues los denuncia. Entonces, cuando nos enteramos, este equipo de litiotripsia tenía problemas de descalibración. ¿Qué pasaba? Los médicos lo programaban a 5.000 golpes, pero no sabían exactamente si estaba en 5.000 o estaba en 3.500 o estaba en 7.000. Entonces, por la cantidad de golpes que ha dado este equipo, es que le ha ocasionado ese hematoma perirenal que ha sido bastante extenso. Pero en este caso, pues, le echaron la culpa al viaje que había hecho este señor a Moquegua, porque la indicación era que se quede acá. Pero ya hablando entre nosotros, conversando, el problema era el equipo que tenía. A partir de esa fecha, los médicos no hicieron más procedimientos consecutivos, porque ya habían solicitado como 3 años antes el cambio de ese equipo. Pero, como ustedes saben, pues las instituciones a veces no tienen plata o tienen plata para otra cosa, sino para los pacientes. Entonces, justo calza este artículo en esos casos. El reglamento de ley de trabajo médico, decreto supremo 024 del 2001, que dice las modalidades de trabajo médico, capítulo 3, el trabajo asistencial es dedicado a la atención médica e integral de las personas que comprende la promoción de hábitos de vida saludable, prevención de riesgos de enfermedades, así como recuperación y rehabilitación de salud. El trabajo médico legal es dedicado a la realización de peritajes, expedientes médico-legales. Artículo 10, el trabajo administrativo es dedicado a planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o evaluar las actividades de las instituciones establecidas dedicados a la atención de la salud. Trabajo de docente es la dedicado a programar, organizar, desarrollar o supervisar actividades de educación y capacitación en salud. El trabajo de investigación es dedicado a la búsqueda y adecuación de nuevos conocimientos, tecnologías técnicas para el cuidado de la salud.
El trabajo de producción intelectual es dedicado a la publicación, proyectos, diseños de tecnologías, equipos u otros materiales de uso médico. El servicio simultáneo de las modalidades anteriores descritas no es incompatible, se efectúa de acuerdo al cargo del médico y el nivel de carrera. O sea, los médicos asistenciales también pueden hacer investigación o docencia. Hay una sentencia bastante importante en nuestro país, es de un ginecólogo que lo encuentran culpable en el trabajo asistencial. Lo inhabilitan 2 años. Entonces, los abogados que le patrocinaban a este médico piden una aclaración al juzgado. Le dicen, si este doctor, si bien es cierto, está inhabilitado con respecto a la parte asistencial, pero si puede ejercer todavía estas especialidades. Y el juzgado les responde que sí. Entonces este médico, como era nombrado de un hospital del centro, se queda como director del hospital, porque acá dice trabajo administrativo. Y él tenía un curso de gerencia de hospitales, así que se quedó de director del hospital, no podía hacer la parte asistencial porque estaba inhabilitado. Es una sentencia bastante importante, sobre todo para nosotros, ¿no? Que en cualquier momento podemos caer en eso. Capítulo 1 del acto médico, título 2 de la atención de cuidados de los pacientes. Esto va en el Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico, que ha sido modificado el año 2023. Se entiende por acto médico toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su profesión. Este proceso, que es una exclusiva competencia y responsabilidad del médico legítimamente calificado, comprende los momentos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y pronóstico que efectúa el médico en el cuidado integral de la salud de las personas, la familia y la comunidad, así como los que se deriven directamente de dicho acto, cuidado e inclusive actividades de docencia, investigación y gestión. También acá nos habla de otros tipos de actividades que puede realizar el médico en función a su labor, ¿no? Entonces, como les digo, esa sentencia ha sido bastante aclaratoria y ha servido para este profesional. Ahora, no sé si otros también han podido tomar la misma conducta de defensa. Existen otros profesionales dentro del cuidado de la salud. Tenemos los odontólogos, las enfermeras, las obstetrices, los psicólogos y también los nutricionistas. Si bien es cierto, la actividad que desempeña el médico es conocida como el acto médico, ¿qué responsabilidad y cómo se denominará sobre todo el cuidado de la salud de este tipo de profesionales hacia una persona? Y ahorita hay una discusión con los odontólogos que dicen que ellos también hacen lo que es el acto médico. Es más, ya salió una ley que están queriendo que se anule esa ley, porque en esa ley indica que también la labor del odontólogo es un acto médico. No sé qué está pasando. Algo está ocurriendo. Ahí está. Atás López, un abogado, dice: es el conjunto de tareas propias desarrolladas por los médicos y además profesiones sanitarias que normalmente tienen lugar sobre el cuerpo humano y que tienen directa o indirectamente a la conservación, mejora y en general promoción de las condiciones de salud humana, individual, colectiva en todas sus facetas físicas, psíquicas y sociales. A eso se conoce como acto en salud. O sea, lo que realizan los otros profesionales de salud se conoce como acto en salud. La actividad de investigación, diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación y salud de las enfermedades en personas humanas, así como el acto médico, no se limita exclusivamente a la actividad asistencial, sino que incluye también otras muchas actividades propias del médico no asistenciales. Desde el punto de vista jurídico,
Independientemente de que se haya firmado o no algún tipo de documento escrito, el acto médico está considerado como un contrato de arrendamiento de servicios. Cuando nosotros viene un paciente, en ningún momento firmamos un contrato de atención. Nunca lo hacemos. Todo es verbal. No es como cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer nuestra casa, vamos donde el arquitecto, le pedimos unos planos y firmamos un contrato, ¿no? Igual cuando empiezan a construir, ¿no? En el acto médico no. En el acto médico todo es verbal. Es bilateral entre médico y paciente, por lo que se origina en obligaciones de deberes recíprocos. La información que nos da el paciente es vital. Porque a veces pues se les olvida algunas cosas y nosotros no podemos llegar a un diagnóstico si no nos dan una información completa. Por eso es que esta relación es médico-paciente, es de origen obligatorio y de deberes recíprocos. Por ejemplo, les comento un caso. Hace años hubo un accidente acá por Yura, pero no hace un choque frontal, así que se han destrozado movilidad y nada. Hay un pequeño choque donde iba una pareja en un auto pequeño, ¿no? Y llegan los bomberos y la señora estaba sentada en el asiento del copiloto y estaba completamente pálida. Entonces, ¿qué hacen los bomberos? Pensaron que se había golpeado y la traen a una clínica acá en Arequipa. Llega a la clínica, le hacen su examen de sangre porque estaba muy pálida la señora y tenía una hemoglobina de 6.5. Le hacen una ecografía abdominal y ven una masa en la parte inferior del abdomen. Entonces los médicos pensaron que estaba haciendo una hemorragia retroperitoneal. Entonces, en ese momento se comunican con la unidad del banco de sangre y dicen, no tenemos sangre. Llaman al hospital Honorio Delgado. En el hospital Honorio Delgado le dicen, sí, acá tenemos sangre, no hay problema, tráiganla inmediatamente a la ambulancia, al hospital Honorio Delgado. Llega al hospital Honorio Delgado, en emergencia, le hacen nuevamente la prueba de sangre, su hemoglobina tenía 6.6. Y le hacen una ecografía, igual, ven una masa, pero no podían definir qué era. Los cirujanos de emergencia se alarman, inmediatamente a sala de operaciones. Ustedes saben que ese tipo de incisiones no puede ser una incisión pequeña porque no saben lo que se van a encontrar. Entonces le hacen una incisión bastante grande, abre y ¿qué se encuentra? Un tremendo mioma. Esta señora estaba consciente. Cuando ha llegado a la clínica, en ningún momento ha dicho que estaba sangrando. Cuando ha llegado al hospital, igual. Llaman al ginecólogo, le dicen si podía pues sacar ese mioma en ese momento y que su hemoglobina era muy baja. Había que estabilizarla, subirla y después. Cuando yo fui a hacer la visita, leo la historia clínica y le pregunto a la señora, ¿por qué no ha hablado que tenía un sangrado pues, constante? ¿Por cuánto tiempo? Sí, con más de un año. Y tenía una cicatriz, una herida, todo el abdomen. Entonces, ¿de quién es responsabilidad del médico? No, porque la paciente no ha dado esa información. Ahora, en un momento me dijo, es que a mí no me han preguntado. ¿Qué se iba a imaginar el médico que tenía ese mioma? Pero a veces pasa. Es consensuado, lo que quiere decir que como cualquier otro tipo de contrato, son perceptibles y con consentimiento la conformidad en ambas partes. Es oneroso como en cualquier actividad profesional, es un contrato de tipo remunerado, aunque pueda realizarse en algunos casos con carácter gratuito o benéfico. Generalmente esto va en la parte privada, ¿ok? El paciente paga su consulta, paga su atención. En los establecimientos de salud pública no. A nosotros nos pagan un sueldo y no tenemos por qué recibir un centavo del paciente. Es comunicativo, es decir, que la prestación de ambas partes debe estar equilibradas, el valor de lo que percibe condiciona la cuantía de lo que se da. Es personal ya que afecta a la persona que ha elegido libremente a su médico, es un contrato de confianza. Eso generalmente no se da en los establecimientos públicos porque al médico que le toca, pues el que atienda. En cambio en la parte privada sí, ahí eligen su médico.
Es continuado, no suele agotarse en un solo acto. No sé qué sea un caso de emergencia, algún proceso simple que va una vez a la consulta y termina. Pero generalmente, por ejemplo, cuando son tratamientos prolongados, van una vez, dos, tres veces. Es informal ya que suele ser verbal y tácito, lo que les decía, y no hay ningún tipo de contrato. Es de medios y no de resultados. Esto es un punto bastante importante, porque las sentencias, generalmente en la parte penal, siempre valoran este punto. Esto quiere decir que el médico se compromete a poner todo su conocimiento, su dedicación y los medios materiales necesarios para diagnosticar, tratar y curar una dolencia. Es el denominado el deber de cuidado. Y eso es una obligación del médico. Tan solo se le puede exigir al médico que disponga de los conocimientos médicos necesarios y que ponga a disposición del paciente los medios materiales disponibles, con el cuidado y dedicación que el caso requiera para intentar conseguir la curación del paciente. Es decir, es una obligación de médicos. Salvo en los casos excepcionales y la relación médico-paciente implica una obligación de medios debe ser de cuidado y no de resultados, ya que podemos garantizar la curación del paciente ya que no podemos garantizar la curación del paciente en todos los casos. ¿Por qué? Porque cada individuo es una persona independiente con su biología. En algunos casos, si bien es cierto, por ejemplo, los antibióticos, porque se hacen estudios en grandes grupos, son adecuados, pero para algunas personas no responden. Entonces el médico tiene que buscar una terapia para esa persona. ¿En qué casos se dice, entre comillas, que son de resultados? ¿En qué circunstancias se vería que una atención médica es de resultados? En cirugías estéticas, en los tratamientos ginecológicos. Ahora, eso también va entre comillas, por eso les digo, porque no es, pues, es una apreciación de gustos, ¿no? Por ejemplo, hay personas, pues, que se hacen operar, sobre todo la nariz, y quieren una naricita de inteligencia artificial, ¿no? Lo que le saca la foto con inteligencia artificial, así quieren y le llevan al cirujano, y muchas veces no sale así. Que se aproxima, sí. Para el cirujano sí es igual, pero para la persona que está recibiendo esa atención no es igual. Entonces, por eso les digo, entre comillas, esto es de resultados, ¿no? Igual en las liposucciones. Quieren una cinturita de 90 centímetros, de 60 centímetros, porque el de 90 tenemos todos. Entonces buscan una cinturita de 60 centímetros, pues. Tienen una contextura, pues, de una persona gruesa, de musculatura gruesa, imposible que va a terminar con una cintura de 60. Entonces, también hay controversia, ¿no? Regulación del uso de sustancias moldeantes, tratamientos corporales con fines estéticos, dichos fines de procedimiento como acto médico. Esto se ha dado el 28 de marzo de 2020, la ley número 31014. Esta ley está básicamente dado para los cirujanos plásticos dermatólogos. Ha salido con ese nombre. Todas esas sustancias moldeantes, por ejemplo, ¿qué utilizan? ¿Qué se han hecho colocar? ¿Todavía nada? ¿Cómo que el Botox? ¿Qué utilizan para hacer las cirugías moldeantes? Ácido hialurónico, el Botox, pero hay otros que son, pues, más avesados, que utilizan, ¿qué sustancia? Aceite de avión. El aceite de avión. ¿Qué más? ¿Qué es el aceite de avión? Es silicona. Entonces, justamente para eso salió esta ley. Esta ley al comienzo
estaba dado solo el uso de esta sustancia, se podía dar previo examen y control de un cirujano plástico y dermatólogo. Pero como la política es política, esta ley ha sido modificada. Acá nos habla acerca del acto médico de los cirujanos plásticos, cirugía plástica, dermatología, debidamente colegiado en su registro de especialidad con facultad que realizan el acto médico, materia del presente artículo. Se prohíbe y sanciona a aquellas personas que, sin ser médicos especialistas en cirugía plástica o dermatología, realicen actos médicos señalados en la presente ley. ¿Quiénes hacían este tipo de procedimientos? Los cirujanos estéticos. Y ustedes busquen en el colegio médico si hay una especialidad reconocida en el Perú como cirugía estética. No hay. Y ha habido varios problemas por este tipo de actos. Son médicos generales que han hecho un diplomado, un curso y pues se han graduado de cirujanos estéticos. Lamentablemente en el Perú no hay una especialidad que reconozca el colegio médico. Hay cirugía plástica y estética que reconoce el colegio médico, pero no cirugía estética. Entonces, ¿qué ha pasado con esta ley? Ha sido modificada. Ley que modifica la 31.4 del 2 de septiembre del año pasado. ¿No? Acá igual, habla acerca de las prohibiciones, los tratamientos, pero dice acá abajo que medicina estética, rama multidisciplinaria de la medicina cuyo acto médico debidamente capacitado realizará la belleza de la persona sin poner en riesgo la salud o bienestar, realizando procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos, no quirúrgicos, tales como establece la ley, artículo 4 de la presente ley. O sea, ya les da paso a los cirujanos estéticos para que puedan realizar estos procedimientos. A pesar que el colegio médico, como les digo, no lo reconoce. Pero esto ha sido modificado gracias a este congreso. ¿No? Otra vez. Dice artículo 4 del acto médico realizado por médicos cirujanos especialistas, médicos cirujanos con estudios de especialización. La infiltración, inyección, colocación y otras aplicaciones que modifican la anatomía humana con fines estéticos o plásticos a fin de corregir arrugas, pliegues y otros efectos de la piel, aumentar pómulos, labios, glúteos o para corregir o realizar distintas zonas corporales a través del uso de sustancias moldeantes señaladas en la presente ley, constituyen actos médicos que deben ser realizados por médicos cirujanos especialistas confirmado por lo establecido en el artículo 5 del decreto supremo. Solo está facultado para el acto médico en materia del presente artículo los médicos cirujanos especialistas en cirugía plástica, dermatología, oftalmología, cirugía cabeza y cuello, otorrinolaringología, en ginecología o en urología debidamente colegiada y con registros de especialidad, capacitados para realizar tratamientos estéticos del área anatómica topográfica que competen a cada especialidad, así como los médicos cirujanos debidamente colegiados con posgrados universitarios con no menos de 2 años de duración a nivel de las maestrías de medicina estética. O sea, esto ha sido modificado el año pasado, porque antes no los reconocían a los médicos que hacían estas maestrías, diplomados en cirugía estética. No sé si es la diapositiva o es la computadora. Capítulo 2 del testimonio. Esto está en el Código Penal. Artículo
Artículo 165, abstención para rendir testimonio. Deberán abstenerse de declarar con precisiones que detallan quiénes, según la ley, deban guardar el secreto profesional. El Estado, los vinculados por el secreto profesional, no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlo a la autoridad judicial. Entre ellos se encuentran los abogados, ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas u otros profesionales dispensados por ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepción de ministros de culto religioso, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados por el interesado del deber de guardar el secreto. O sea, cuando a mí una persona me da una información sobre todo su estado de salud, nadie me puede obligar a que yo pueda declarar, ni siquiera ante el Poder Judicial. Porque así lo dice el Código Penal. ¿No? Y dentro de esos estamos los médicos y personal sanitario. Artículo 327. No están obligados a denunciar. Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional. Pero ¿qué pasa en una circunstancia? Por ejemplo, nosotros atendemos personas al margen de la ley, ¿no? En medicina legal. ¿Qué pasa si uno de ellos agarra y me dice, ¿sabe qué, doctor? Mañana le estamos poniendo una bomba al fiscal que está llevando el caso, mi caso. ¿Tengo la obligación de guardar el secreto profesional? No. Porque esto va directamente en relación de un hecho dañoso que va a venir y que no está relacionado a su salud, sino un hecho delictivo. Entonces yo tengo la obligación de comunicar esto que me han dicho. Entonces hay que tener cuidado con esa partecita. ¿Qué pasó en los años del terrorismo? Una doctora que era especialista en cirugía atendió a varias personas que estaban al margen de la ley por terrorismo. Los había operado inclusive. Entonces la policía empezó a investigar y llegaron donde ella. El Estado peruano lo acusa de guardar información y lo sentencia a 6 años de prisión. Esta doctora acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y no solamente el Estado peruano es que protege el secreto profesional, sino el conjunto del mundo en la parte médica. Le gana el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo absuelven a la doctora, ¿no? Y le pagan una reparación civil bastante alta por haber cometido esto el Estado peruano, por haberla recluida por guardar el secreto profesional. Es el único caso que tenemos en el Perú. Intrusismo médico. Cuando no se cumplen los requisitos exigidos para el ejercicio de una profesión, se puede incurrir en lo que es intrusismo, que se encuentra tipificado en el artículo 363 del Código Penal. Ejercicio ilegal de la profesión. El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos será reprimido. Este delito no es exclusivo de la profesión médica y puede producirse en relación con cualquier profesión que cualquiera para su ejercicio esté en posesión del correspondiente título académico, o sea que no haya sido titulado. Además del delito de intrusismo, existe la falta, que consiste en atribuirse públicamente una cualificación profesional que requiere estar en posesión de un título académico sin poseerlo, pero sin llegar a ejercer actos profesionales propios de este. Artículo 290 del Código Penal. Ejercicio ilegal de la medicina. O sea, está claro, es un artículo especial para los médicos. Dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. El que simulando calidad de médico u otra profesión en las ciencias médicas, que sin tener título profesional realice cualquiera de las acciones siguientes. Anuncia, emite diagnóstico, prescribe, administra o aplica cualquier método supuestamente destinado al cuidado de la salud, aunque
obre de modo gratuito. Expide dictámenes o informes destinados a sustentar el diagnóstico, prescripción o la administración a la que se refiere el inciso 1, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de las conductas referidas en los incisos 1 y 2 se produjera alguna lesión leve, y no menor de 4 ni mayor de 8 años si la lesión fuera grave en la víctima, en caso de muerte de la víctima, la pena privativa de libertad no será menor de 6 ni mayor de 10 años. Ejercicio malicioso y desleal de la medicina, artículo 291. El que teniendo título anuncia o promete la curación de enfermedades a término fijo o por medio de secretos infalibles será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 52 jornadas. ¿Qué pasa? Algunos colegas que dicen, yo tengo la cura, por ejemplo, con el COVID. Salían con su publicidad engañosa y decían, yo tengo la cura para el COVID. Y tenían la cura para el COVID, no tenían la cura para el COVID. Se le podía aplicar este artículo de la 291. Así de fácil. Esta foto es de un señor que había estudiado medicina hasta el 4º año. Y era cirujano general. Operaba de todo. Yo tuve el caso de una chica de 22 años que le hizo una cirugía estética. O sea, con 4º año de universidad. ¿Qué le hace esta muchacha? Le hace un estiramiento de cara. Le hace una incisión por encima del pabellón auricular, en la región temporal vertical, le cola el cuero cabelludo y lo tracciona para atrás. Y le quita toda la piel sobrante. ¿Qué ha pasado con esos puntos? Estaban completamente tensos. Entonces, está cicatrizando, revientan los puntos y se abre. Y ha tenido que hacer una cicatrización por segunda intención. Salud, salud. ¿Y cómo queda esa zona de la cicatrización por segunda intención? Era una zona alopécica, no tenía pelos. Una señora cae a su consultorio y tenía amigos pues, que eran médicos, ¿no? Entonces un día agarra, era una gestante y le hace una cesárea en su consultorio con anestesia local. Y se le murió por la señora. Se desangró, se llamó a un anestesiólogo que él lo conocía. Y vino el anestesiólogo, pues la señora estaba mal, estaba chocada. Trataron de llevar a una clínica y en el trayecto murió. Esa fue su última. La policía lo capturó 10 años atrás. Y había tenido otras cosas más todavía anteriormente. Pero eso de la chica, porque la chica denunció, y de la señora que se murió, pues fue su causa. Y cuando ya revisamos el expediente, ella tenía hasta había estudiado 4º año de medicina. No tenía más. ¿No? Y como dice la ley, se ha ido 10 años. ¿No? El tipo básico de intrusismo: incurrir en el ejercicio de actos médicos si están en posesión del título académico de licenciado en medicina, tipo atenuado, aquellos casos en que la actividad profesional desarrolla exigiré un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio. Tipo agravado, en el que incurre el que además se atribuye públicamente la cualidad de amparada por el título sugerido. ¿Quiénes son los que cometen mayormente intrusismo? Los estudiantes de medicina. Acá generalmente no se ve, pero en Lima sí. Chicos que ya están haciendo su 6º año van a hacer consultorios, sobre todo en la parte periférica, para ganarse algo, ¿no? Porque en Lima la situación es bien fea, la situación económica, entonces todos quieren trabajar. Entonces
Algunos muchachos que ya están haciendo internado o están haciendo sexto año, ya están atendiendo en consultorios, se hacen pasar por médicos. Los farmacéuticos, eso es constante y normal. Cuando tú vas a la farmacia y le dices, ¿sabes qué? Tengo esta molestia. Ah, debe ser esto. Al toque tu medicamento. Eso es imposible. Ellos no pueden hacer eso. ¿No? Los dependientes herbolarios, los que curan de todo, ustedes se van por el centro y escuchan, ¿no? Tómese este jarabito que le va a deshacer los cálculos. Y está comprobado, estudios científicos han demostrado que eso es imposible. Entonces, acá por ejemplo tenemos un tecnólogo médico, o sea, ¿por qué no lo denuncian? ¿Por qué no? O sea, ya el colegio médico se ha quedado cruzado los brazos. Es un tipo que ha estudiado tecnología médica, tiene un equipo de rayos X en la avenida Goyeneche. O sea, ¿qué hace el tecnólogo médico? Es el que hace la parte práctica, la parte operativa, pero no puede dar diagnósticos. Este tipo no. Se ha comprado su equipo de rayos X y diagnostica. Que ustedes hubieran visto hace como 6, 7 años, sacaba unos diagnósticos, o sea que era para llorar, ¿no? Ahora ya por lo menos ha afinado, aprendió algo en sus diagnósticos. Pero igual es imposible, porque él no puede hacer eso. O sea, el título que le da la nación no le permite hacer diagnósticos. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el colegio de tecnólogos? Están tratando de que ellos se hagan cargo de los laboratorios, o sea, ya no los médicos, ¿no? Igual en la parte de anatomía patológica, ellos quieren hacer los estudios anatomopatológicos. Y ustedes saben que la especialidad en medicina, la especialidad de anatomía patológica, es una especialidad de 3 a 5 años. O sea, no es que solamente nos titulamos y ya somos anatomopatólogos, no, ellos no. Ellos quieren, están en ese proyecto de avanzar a abarcar esas áreas. Entonces, y a eso ya depende mucho. Y eso es, de acuerdo a la ley, eso es impreciso, ¿no? Capítulo 3 del trabajo especializado, artículo 20. El médico debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponde al campo de su dominio o especialidad, salvo se trate de una atención de emergencia o de la solicitud expresa del paciente o no haya otro médico. Este es un artículo que los colegas que van a hacer su serum lo utilizan para no hacer los certificados médicos legales. Dice que ellos no están... deben abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no corresponde a su campo. Ustedes están capacitados para hacer un certificado médico legal, así lo dice la ley. Por eso llevan esta materia. En todo caso, no atenderían pues, pacientes pediátricos, porque tampoco es su especialidad, pacientes ginecológicos, ¿no? Cuando ustedes están en provincia, atienden de todo, ¿no? Hay algunos colegas que en su certificado, en la parte final, ponen que ellos no pueden hacer la calificación por este artículo. Están totalmente equivocados. Secreto profesional, podríamos definirlo como la obligación que tiene el médico de no revelar información que se proporciona al paciente cuando accede a sus servicios profesionales. Todo lo que en el ejercicio de la profesión y aún fuera de ella viere o oyeren acerca de la vida de la persona y que no deba alguna vez ser revelado, lo callaré considerándolo un secreto. ¿Quién ha dicho eso? Eso está pendiente del juramento hipocrático. Ya sé que voy a preguntar. En cuanto al ámbito del secreto profesional, el secreto es compartido porque, sobre todo en las instituciones públicas. O sea, yo tengo la historia clínica donde está toda la historia patológica del paciente
pero yo no me lo guardo esa historia clínica. Eso va a la parte administrativa. Entonces los administrativos también tienen acceso a esa historia clínica, ¿no? El secreto es derivado porque hay solicitudes, hay interconsultas, sobre todo, como les digo, en la parte pública, ¿no? En cuanto al contenido del secreto médico, el secreto antes, cuando los médicos atendían en sus consultorios, fue un secreto absoluto, porque era una atención médico de historia clínica, lo redactaba el médico y eso quedaba en su archivo. Y nadie más tenía acceso a esa historia clínica. En la actualidad ya no sucede eso, ¿no? Es un secreto relativo. ¿Por qué? Porque cuando está escribiendo el médico, ni siquiera lo escribe el médico, lo hace el interno. Entonces ya tiene acceso a esa información. También tienen acceso ustedes como estudiantes a veces para revisar casos de pacientes. Entonces, este secreto profesional ya no es absoluto, ¿no? Pero nosotros debemos mantener ese secreto, no estar divulgando que he visto esto, que he escuchado esto, que han hecho. Debemos callarnos cuando vemos este tipo de pacientes. La Constitución Política del Perú del 93, artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas, de cualquier otro índole, así como guardar el secreto profesional. Eso les digo, a nosotros nos respalda la Constitución del Perú. Desde la Constitución nos respalda con el secreto profesional. El Código Penal, capítulo 1, violación del secreto profesional, violación del secreto profesional, artículo 165. El que teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación puedan causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de 2 a 120 días multa, ¿no? Entonces, si nosotros revelamos el secreto profesional, podemos ser sentenciados en la vía penal. Regulación de la asociación médica del tiempo de conflictos armados que regulan la atención del enfermo y el herido, particularmente en tiempo de conflictos a través del numeral 3, se consigna el cumplimiento de las actividades y responsabilidades médicas no será bajo ninguna circunstancia considerado como delito. El médico nunca debe ser procesado por mantener el secreto profesional. Asimismo, que los médicos tienen un derecho y un deber de guardar confidencialidad sobre la información la que tenga acceso en sus condiciones de médico. La Corte no discute ni profundiza sobre el valor de las normas de odontología médica, médica nacional e internacional, solo afirma que el secreto médico está reconocido por numerosos documentos declarativos y normativos de profesión médica. Desde nuestro punto de vista, ello se sustenta en la naturaleza de la norma internacional constitucionaria de efectos ergon omnes. De tal como señala la profesora Chetson, el principio del secreto médico es afirmado por primera vez en la clave verbis por una Corte internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el Perú es partícipe también del secreto profesional. Por eso es que esta doctora en su sentencia pues ha ganado. El Estado aprendido califica el acto humanitario como un acto médico, como un acto hostil, antijurídico, ilícito, estableciendo sanciones al seguir procesos contra profesionales de la medicina para obligar a que estos divulguen información sobre sus pacientes o denuncien posibles conductas delictivas de sus pacientes con base en información que obtengan en el ejercicio de su profesión, transgredan todos los principios y normas internacionales como internas que amparen el secreto profesional y la confidencialidad. El secreto profesional constituye una norma de derecho internacional general, con efecto ergo omnes, de lo que no puede soslayarse el Estado peruano. El caso de que ha sido llevado a la Corte Internacional de Derechos Humanos es el caso de la doctora Cruz Flores, Verso Perú, sentencia del 18 de noviembre de 2004. Si ustedes buscan esa sentencia en internet, ahí lo van a tener completamente desarrollada. El acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su profesión, es el resultado de conocimientos científicos, la experiencia y la pericia del médico. El médico no es más que una relación libre entre médico y el paciente, ya que está determinado por el marco organizativo de práctica médica y su relación con conjuntos sociales, es decir, el escenario, el
entorno, en su estructura y procesos que rodean al médico y al paciente, influyendo en el acto médico. Se refiere a que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente en procesos de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, así como los que se deriven directamente de estos. ¿Cómo era el acto médico en la antigüedad? ¿Cómo se daba pues el acto médico en la antigüedad? Era de forma paternalista, en la época de Hipócrates. No hace mucho, hace unos 100 años más o menos, lo que decía el médico, pues el paciente hacía, no le cuestionaba absolutamente nada. Por más que se equivoque, era lo que ha dicho el médico, ¿no? Entonces ese modelo se conoce como un modelo paternalista o vertical, ¿no? El modelo informativo o autonomista, el médico cumple con un rol técnico que brinda de información y deja en manos del paciente la toma de decisiones. En cambio que el ejercicio de la autonomía por el paciente ha significado una relación con el médico es de tal magnitud que podrá rehusarse a seguir sus indicaciones aun cuando vaya en contra de su salud y hasta de su vida. Surge a raíz del interés del médico de evitar problemas médico-legales. ¿Qué es lo que hace ahora el médico? Le informa al paciente. Finalmente, el que decide es el paciente, ¿no? Si el paciente dice no voy a seguir ese tratamiento, y es su responsabilidad. Si el paciente dice sí, voy a continuar con él, ¿no? Entonces es más informativo. Y el modelo deliberativo es el que ya se está implantando en nuestros medios, ¿no? El médico expone las mejores decisiones terapéuticas al paciente y junto con él que en una relación de igualdad se toman decisiones y se asumen riesgos compartidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le informo al paciente, o sea, paso de lo que era tan vertical, ¿no?, a una información. Ahora estamos tomando un diálogo nuevamente con el paciente. Pero ¿qué pasa con este modelo? ¿Cuál es el problema? El doctor Google. El paciente se informa equivocadamente y viene y lo cuestiona, ¿no? Entonces, a veces ustedes se van a encontrar con personas que va a ser bien difícil hacerles entender, porque ellos se han leído por Google y se han mal informado, porque Google no dice eso, sino ellos han mal interpretado esa información por desconocimiento, de hecho, ¿no? Porque nadie quiere enfermarse más de lo que está, pero ellos malinterpretan, inclusive ya tienen sus diagnósticos y vienen al consultorio con eso. Entonces, en este tipo de modelo deliberativo hay que tener mucha paciencia. Vamos a encontrar casos muy fáciles de relacionar con el paciente, pero vamos a encontrar también ciertas paredes con este tipo de modelo. Pero es uno de los que mejor resultado están dando. Clasificación del acto médico. El acto médico corpóreo y extracorpóreo es el examen que hace, las intervenciones quirúrgicas, el acto médico simple, único, acto médico complejo. No todas las patologías son de una prolongación que se da y el médico tiene que estar atrás del paciente, ¿no? A veces solamente en una intervención se acaba la consulta, se acabó este diálogo médico-paciente. El acto médico directo, indirecto. Acá va más que todo lo que son, se está haciendo la telemedicina, ¿no? Entonces, en la actualidad hay un problema, que esto no está reglamentado. Esto se ha dado en la época de la pandemia, ¿no? Y inclusive hay cuestionamientos si esto realmente es un acto médico. Entonces, eso están deliberando todavía, ¿no? Categorías de acto médico directo: la prevención, profilaxis, diagnóstico, prescripción, tratamiento, rehabilitación. El acto médico básico, el acto médico complejo, ¿no?, el acto médico personal, el acto médico en conjunto.
lo que vemos sobre todo en los hospitales, las juntas médicas. El acto médico existe vocación, es ético por involucrar una forma de servicio particularmente vinculada a un bien público. Buscar el bien de quien depende su actuar, sea quien fuera y en cualquier circunstancia. Principios del acto médico: la beneficencia, o sea, nadie, creo que decía siempre eso, uno estudia para hacer mal a nadie, ¿no? Pero hay a veces circunstancias que uno puede, pues, no estar en ese momento en sus 5 minutos, ¿no? No maleficencia, la autonomía, sobre todo la autonomía del paciente, la justicia, el respeto de los derechos fundamentales del paciente, ¿no? Contexto actual: pacientes más informados, mayor vigilancia social de los medios de comunicación sobre los actos médicos, aunque ahora los medios de comunicación todo le culpan al médico. Por ejemplo, acabo de leer una noticia que en el Cusco han fallecido 2 señoritas y una está en cuidados intensivos. Parece que había una contaminación de las soluciones fisiológicas. Entonces, pero dicen que el médico que ha atendido a estas señoritas es el culpable de todo este proceso. Médico que sabe que esos sueros estaban contaminados. Además, el médico ni siquiera le coloca los sueros, la que le coloca los sueros es la enfermera, ¿no? Pero avances en biotecnología médicas, como digo, o sea, la ciencia nos da algunas oportunidades para mejorar la salud de las personas, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando los equipos están en mal estado, ¿no? Las condiciones laborales y remunerativas: se dice que un paciente se debe atender en 15 minutos, ¿no? Eso dice la norma. Evidentemente hay casos que sí se pueden atender en 15 minutos, pero hay casos que demoran más de 1 hora, ¿no? Entonces, pero ya tenemos programados nuestra cantidad de pacientes que debemos atender en una consulta. Entonces, a ver, eso también pone en riesgo la salud de otras personas, ¿no? La formación de profesionales, el nuevo marco legal. La formación de profesionales, ahora de acá a unos 5 años, vamos a ver las consecuencias del COVID. ¿Cómo están saliendo formados ustedes? Eso no lo vamos a ver ahorita. Esto a partir de acá a 5 años vamos a ir viendo cómo se van incrementando los procesos médicos, ¿no? Y va a ser un punto de calificación cómo se ha formado en esos años, ¿no? El médico, juramento hipocrático, como ya hemos visto, esto se dio primero en Ginebra en 1948 y ha sido modificado en 2017. La salud de mi paciente será mi mayor prioridad, interés y consideración. Yo mantendré y guardaré el mayor respeto por la vida humana desde su comienzo. Del trabajo médico, el Código de Ética del Colegio Médico, artículo del 2023, capítulos 1 al 7, ejercicio profesional, trabajo clínico, trabajo especializado, trabajo administrativo, el trabajo docente, el trabajo de investigación. Ética médica, conjunto de normas y comportamientos para una actuación digna de los miembros de la orden en su relación con quienes demandan sus servicios y en relación a las que mantienen entre sí. Actitudes éticas fundamentales: la prudencia, la humildad, la solidaridad y el respeto. Básicamente estos 4 puntos son muy importantes que nosotros siempre tengamos presentes en nuestra vida cotidiana. Porque trabajamos, ya les he dicho, nosotros en salud trabajamos en equipo, no trabajamos solos. Entonces hay que ser prudentes, hay que ser humildes con todo lo que conocemos, ser solidarios, apoyar siempre al que más necesita, y el respeto hacia todo nuestro entorno. Por ejemplo, alguna vez escuchaba y decía, que se friegue, pues él está atendiendo. Cuando yo puedo apoyar y decir al colega, ¿sabes qué? Esto está mal, hagamos así. A veces uno tiene un poco más de experiencia que otros colegas que son nuevos. Y no decirles, pues, que se friegue, pues es su problema.
Entonces hay que ser solidarios, no solamente con nuestros compañeros de trabajo, sino también con las personas a quienes atendemos. Los derechos del paciente: informarse de las opciones de su transferencia, conocer las normas y reglamentos de hospitales, no ser sujetos a investigaciones o ensayos. Eso dice la Declaración de Pacientes, Asociación Americana de Hospitales. Elegir libremente a su médico, eso también lo dice la legislación peruana, pero lamentablemente no es así en nuestro país. Ser tratado por médicos libres de interferencias, derecho a morir sin corte abusivo de su vida o eutanasia, ni la prolongación injustificada, dolorosa de la misma, que se conoce como eutanasia. La relación médico-paciente, Código de Ética del Colegio Médico del Perú, dice igualdad de condiciones superando el paternalismo, y hemos visto que eso se daba antiguamente. El médico en ecuanimidad, higiene y trato con lealtad, decoro, corrección, dedicación, cortesía y oportunidad, atención médica tomando el tiempo necesario. Indicaciones médicas auxiliares solo de utilidad específica, informar de daños durante las intervenciones. Privilegio terapéutico, informar al paciente o a sus responsables legales. Rechazo a solicitudes o órdenes indignas. Derivación informada del paciente de ser necesaria, y no hay obligación de medidas desproporcionadas. ¿Qué pasa con las indicaciones médicas auxiliares? Ahí aparece lo que se conoce como la medicina defensiva. ¿Qué hace el médico? Ahora pide exámenes para todo. ¿Cuál es el motivo de pedir este tipo de exámenes para todo? Por si acaso me vayan a denunciar. Entonces yo me tengo que cubrir con los exámenes, lo que no se hacía antes. ¿Y esto en qué repercute? Encarece la salud. No realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte, no utilización de datos para provechos ilícitos, señalamiento de personas responsables de la contribución y decisiones sobre la atención, derecho del paciente a una segunda opinión, sobre todo cuando son problemas patológicos crónicos. Siempre es bueno decirle al paciente que busque una segunda opinión. Derecho del médico a proponer interconsultas, de haber recomendaciones de lugares para los exámenes auxiliares, explicar las razones. El médico consultor debe guardar reservas sobre la atención y no proponer hacerlo cargo reemplazando al titular. Esto de los exámenes auxiliares, a veces los médicos, sobre todo en la parte privada, trabajan con ciertos laboratorios. No es porque les venga una coima o algo así, sino porque tienen confianza con ese laboratorio, simplemente es eso, ¿no? Pero al paciente se le dice: yo trabajo con este laboratorio porque trabajó muchos años y confío en sus exámenes. Ahora usted está libre de poder llevar sus muestras donde usted desee, ¿no? Simplemente es eso. Relación médico-paciente, axiológica, basada en valores, no fáctica, no necesariamente basada en resultados, informativa, es interactiva. La resolución del 20 de agosto del 2020, ya lo que hemos visto. Artículo 1. Aprobada norma técnica de salud, la 164 de 2020, norma técnica de salud para cuidados integrales de mujeres integrantes del grupo familiar afectado por violencia sexual. La misma, como anexo, forma parte de los integrantes de la presente resolución. Se garantiza la atención de urgencias y emergencias en todos los establecimientos de salud. Se garantiza adecuado registro de la historia clínica y certificación de atenciones y hallazgos. No resulta necesario realización de audiencias especiales de ratificación pericial, lo que no se requiere la presencia de los médicos que han atendido a este tipo de pacientes. Eso es falso, porque una vez que ustedes hacen un peritaje médico legal o un informe médico legal, pues eso no depende de la norma, eso depende del juez, ¿no? Si requieren su presencia para esclarecer ese hecho, los van a citar. Y ya les he dicho, si ustedes no van, les invitan primero, después les mandan una advertencia que los van a llevar de grado de fuerza, y después los llevan de grado de fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que dice en ese artículo, no es tan real, porque dice que no se van a hacer presentes en las pericias.
De las competencias médico-legales respecto a la atención médica psicológicas que brinden los equipos de salud, de cuadros de obtención y conservación de documentos de las pruebas de los hechos de violencia. Toda esta información en algún momento es requerido por las fiscalías que están investigando los casos de violencia familiar sobre todo y agresiones sexuales. Del artículo con servicio a acceso a la justicia, en ese sentido todo funcionario público de los diferentes sectores, incluido el personal de salud, realiza la denuncia de casos ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y hemos visto en qué circunstancias deben realizarse estas denuncias. Del entrenamiento continuo del equipo de salud muy interdisciplinario, además incluye entrenamiento anual en equipos intervinientes para emisión adecuada de certificados médicos e informes psicológicos del personal médico y psicológico de diferentes niveles de atención. Por eso es que ya se ha creado esa unidad médico-legal en el Ministerio de Salud, que es netamente de capacitación para los médicos y profesionales de salud a nivel nacional. Pero imagínense, solamente esto está en el Ministerio de Salud, un solo equipo a nivel nacional. ¿Ustedes creen que van a poder capacitar a todo el personal de salud a nivel nacional? Va a ser imposible. Entonces acá ya se tiene que ver convenios interinstitucionales, ¿no? La capacitación puede darse a nivel del Instituto de Medicina Legal, no en servicio. Piden una capacitación de una pasantía de un mes, 2 meses, vienen a los servicios, ¿no? Entonces es una de las soluciones que se puede dar en esto. Elementos constitutivos de responsabilidad profesional: obligaciones preexistentes, que se produzca una falta médica, perjuicios ocasionados y existencia de relación de causalidad entre la actuación incorrecta y el daño ocasionado. Responsabilidad del a quien responder: están obligados, la obligación consta de elementos: el debido compromiso de cumplir la prestación y la responsabilidad, que es el sometimiento que se deriva del incumplimiento. Responsabilidad médica es la obligación que tiene el médico de responder ante la justicia por los actos perjudiciales que causen en el ejercicio de su profesión. Entonces, las responsabilidades: ¿qué tipo de responsabilidades se le puede imputar al médico? Responsabilidades legales. En la parte penal, culposa por falta de prescripción exigible, tanto en la parte penal como en la parte civil. Administrativas, ante su entidad correspondiente. Si trabajan en el Ministerio de Salud, ante la gerencia del Ministerio de Salud. ¿Sí? Y ética, ante el colegio médico. Entonces, estas 3 áreas son donde le pueden imputar los hechos dañosos. Responsabilidad médica: aspectos críticos, relación médico-paciente, avances en la medicina, cambios de modalidad asistencial, pacientes, consumidores del servicio de salud. ¿Qué es la Lex Artis? ¿Qué se consideraba antiguamente que es la medicina? Un arte. De ahí nace lo que es la Lex Artis, o sea, la ley del arte. En la actualidad, ¿qué se considera que es la medicina? Es un arte y una ciencia. Entonces se ha añadido lo que es la Lex Artis ad hoc. ¿Qué valoran en los procesos